Bueno, ya dimos 6 minutitos más pasadas de las 19, así que vamos a dar comienzo a este seminario web. Bienvenidos a todos los que se inscribieron y están hoy con nosotros. Este seminario es un seminario que hace el Departamento de Bienestar Ocupacional de la Sociedad Platense de Anestesia. Los miembros del departamento estamos acá en el seminario, la doctora Alejandra Rodríguez, el doctor Osvaldo Traversa y yo, que contamos con el apoyo siempre incondicional del doctor Javier Rodríguez y Carlos Marchetti, y la presencia del especialista de salud mental que trabaja con nosotros y es uno de los fundadores del departamento, que es el licenciado Scarpinelli. El tema que nos trae hoy y que va a estar desarrollado tanto por Juan Pablo Scarpinelli como por el doctor Fabio Sergio Selnikier, que es un médico psiquiatra de la UBA, con un máster en psiconeuroinmunoendocrinología de la Favaloro, ¿verdad, Fabio? Así es. Ellos dos van a ser nuestros, obviamente, expositores, y bueno, tendremos algunos minutos para las discusiones. Vamos a establecer alguna norma porque somos muchos, somos 37 participantes en este momento, así que lo que voy a hacer es todos los micrófonos silenciados, a que el que tome la palabra lo va a abrir, y lo que les voy a pedir, porque si no se pisan las voces, es que las preguntas las hagan en el chat, ¿eh? Si están usando PC, en la parte baja de la pantalla pueden entrar al chat, las preguntas las dejan ahí, y desde mi función de coordinador lo que voy a hacer es filtrarlas y retransmitirlas, sobre todo por si hay preguntas que se pisan unas con otras, intentar hacer una síntesis de las dudas o de las curiosidades que tengan. Así organizamos mejor el Zoom, no nos extendemos en el tiempo y entre todos nos podemos escuchar. Así que, bueno, hecha esta presentación, vamos a darle a Fabio para que, si quiere compartir su pantalla, si es que así lo tiene, o Tiene silenciado el micrófono, doctor. Ahí está. Pero qué ordenadito soy que me había silenciado yo solo. Bueno, desde hace muchos años comparto con el doctor Javier Rodríguez la alegría de poder tener encuentros de psicología, filosofía, diversos temas, y poder charlar acerca de nuestras vidas, el estrés, la psiconeuroinmunoendocrinología, y esencialmente cuál es la vida de un médico en la Argentina, con sus vicisitudes, con sus alegrías, con sus pesares, con sus aventuras, y de qué manera fuimos construyendo a lo largo del tiempo lo que hoy yo llamo el síndrome de Marvel, y que tiene mucho que ver con el burnout, la reagudización del burnout en esta pandemia que estamos sufriendo hoy, global y realmente inusitada, con una incertidumbre enorme y nunca vivida por ninguno de nosotros, por lo menos los que somos entre este siglo y el siglo pasado nunca hemos pasado por algo similar, por lo cual la pandemia nos dio lugar a poder rehabilitar ciertas conversaciones pasadas acerca de la conducta del médico, su lugar en la sociedad, los contextos en los cuales somos educados y para qué somos educados. Y quería agregar a la presentación que hizo Hugo, que tal vez sea lo más importante aquí, del por qué también estoy aquí. Yo soy miembro de la Asociación Mundial de Psiquiatras, de la sección, no solamente de la sección psiconeuroinmunoendocrinología, sino que ahora viene la cuestión, soy miembro de la sección Intervención en Desastres Naturales y Producidos por el Hombre, tanto guerras como ataques terroristas. Desde esa sección, Intervención en Desastres, es que hemos estado teniendo diferentes meetings por Zoom, generando protocolos de acción
en este desastre que puede desembocar tranquilamente en una catástrofe. Después voy a dar una pequeña diferencia entre una cosa y la otra. Y volvimos a hablar acerca del burnout, cuando en algún momento, en alguna conversación, apareció si estábamos contentos o no, si estábamos de acuerdo o no, con los aplausos de las 21 horas. Y se estableció una serie de acuerdos y desacuerdos respecto a por qué la gente lo hacía, y qué nos pasaba a nosotros mientras escuchábamos esos aplausos. Y vimos, yo confesé abiertamente que realmente me pasaba algo en el estómago, que no me gustaban del todo, y que yo sentía que había algo injusto, que venía ya ancestralmente y que se estaba como reagudizando en ese momento, y que tenía que ver con casi todos los... yo, como casi todos ustedes, seguramente por la profesión que profesamos, el 80% de mis amigos son médicos, por lo cual este tema estaba estableciéndose de a poquito acerca del malestar en nuestra cultura y de lo que iba sucediéndonos con la instalación de este desastre, con la instalación de un desastre que podría transformarse en una catástrofe, y que iba pasando con el desarrollo de nuestra profesión, y más allá de la incertidumbre, los miedos, las posturas, teorías epidemiológicas, etc., qué nos iba pasando con nuestras emociones, con la ira, con la tristeza, con los afectos, qué iba pasando con los miedos, y volvió a reinstalarse entre nosotros la conversación acerca del síndrome de Marvel, que confieso aquí que junto con Javier lo fuimos construyendo. No me acuerdo quién de los dos le puso Marvel, pero los dos sabíamos exactamente, hace muchos años ya, de qué estábamos hablando cuando hablábamos del síndrome de Marvel, que refiere, por supuesto, a los cómics, y que refiere de cómo a los médicos se nos dota de una capa de superhéroes, sin serlo, siendo personas de carne y hueso, sufrientes, mortales como todos, y caemos en la trampa durante nuestra educación de realmente tener una capa inexistente, y por lo tanto exponernos, incluso, no quiero ser trágico en esto, pero incluso exponernos a una muerte temprana. Creo que los médicos somos, de las profesiones liberales independientes, estadísticamente los que morimos más temprano, a más temprana edad. Y cada especialidad pareciera que está especificada y especializada en morirse de determinada forma diferente a la otra. Más allá del humor, realmente esto nos parece muy serio, y desde siempre estuvimos muy preocupados por proteger a nuestros colegas. Sabe Javier que yo desde hace muchos años superviso psiquiatras recién recibidos, psicólogos, los voy acompañando en sus primeros años de profesión, cuidándolos, cuidando su relación con los pacientes, y de alguna manera también cuidando a los pacientes, de alguien tan jovencito, tan jovencita, que comienza a ejercer la profesión. Y sé de realmente las preocupaciones y todas las actividades por la cual se devana constantemente su cerebro, tan expuesto como el mío, de Javier, ahí por la melena que portamos, para poder proteger en principio a sus colegas de la sociedad de anestesia, lo cual me pareció siempre muy plausible, y siempre lo impulsé a que lo haga, porque creo que no sabemos del todo defendernos. Pero bueno, sin más, voy a empezar a compartir con ustedes lo que tengo preparado. Ustedes me dirán si ven bien, si no, espero que sí. Entonces yo a esto lo llamé El médico argentino ante la pandemia por COVID-19, y como subtítulo, dilemas médicos, éticos y psicológicos, en los que nos vemos enfrentados. Es más, hace un ratito volví a escuchar un video de Ecuador, donde un médico
de allí estaba hablando de lo que psicológicamente le había producido el tener que estar decidiendo quién iba a respirador y quién no. Por lo tanto, otra vez los médicos estábamos ejerciendo un rol de estar decidiendo directamente quién vivía y quién no, lo cual realmente me parece sumamente espantoso, pero a veces nuestra profesión, la sociedad y nuestras decisiones nos ponen en ese lugar. Por lo tanto, partamos de la base de que no somos superhéroes, de que somos personas con sensibilidad, con emociones, con pensamientos, que alguna vez con la mayor de nuestras esperanzas, deseos, de una profesión venturosa, con todo ese idealismo que de jóvenes tenemos acerca realmente de poder hacer bien al otro, a la humanidad entera, si se quiere, comenzamos nuestra carrera hacia ser médicos, si es posible sin capa, pero donde la capa la vamos adquiriendo de a poquito, tal vez en el kiosco de nuestras facultades, y nos vamos poniendo esa capa, cada vez nos gusta más vernos con la capa, hasta que nuestra profesión, nuestra cotidianeidad, las situaciones en las que nos vemos expuestos, las situaciones en las que nos vemos desnudos, sin ayuda, a veces hasta rechazados por nuestros propios pacientes, nos llevan a una situación de desgaste de la empatía que inicialmente tenemos por el otro, y es a ese síndrome de desgaste de la empatía por el otro y de amor por nuestra profesión, de cansancio y de querer dejarlo todo para dedicarnos a otra cosa, es lo que se termina llamando síndrome de burnout. Y bueno, como médico, a lo que principalmente me he dedicado, me he preocupado, especialmente por lo que no me pase a mí, ¿no? En principio, pero después a los colegas que más quiero, y por otro lado, y luego a todos mis colegas a los que considero hermanos, me he puesto a trabajar especialmente sobre pautas para bajar líneas de pensamiento, para bajarles a mis colegas, para no caer en el burnout, para no terminar abandonando la profesión como hicieron en España, casi un 40% de los pacientes que intervinieron en la pandemia COVID-19 y que hoy están abandonando la profesión. Ese desgaste por la empatía y ese desamor por la profesión es algo en lo que yo pretendo, tal vez sea muy pretencioso, pero bueno, yo soy así, pretendo que hoy también estas líneas de trabajo, estas líneas de pensamiento bajen hacia ustedes y podamos repensar nuestra profesión en un mundo con tanta complejidad, donde vamos a tener que tomar decisiones para no complicar la complejidad que ya de por sí es mucha. Entonces, en cuanto a revisamos nuestra historia, el presente, de las deformaciones en nuestra formación como médicos, yo acá les presento justamente una foto que estuvo circulando, pero que estuvo circulando como si fuera linda esa foto. Esa foto que a mí me da miedo, esa foto que a mí me da tristeza, y por qué no decir esa foto que me da un poco de bronca, a muchos les parece muy simpática, porque realmente hay personas de bien y que nos consideran superhéroes, pero no saben en el fondo lo mal que nos están haciendo. ¿Por qué se permite instaurar el síndrome de Marvel en nuestras vidas como médicos? Primero porque en general, y esto lo he visto no solamente en mi desarrollo como estudiante, tengo 2 especialidades, además porque soy sexólogo, aparte de psiquiatra, y luego hice el máster en psiconeuroinmunoendocrinología, y en todos los lugares donde he ido, en todos los congresos donde he participado, el narcisismo nuestro y el vedetismo nuestro es impresionante. Yo creo que hay otras profesiones que también lo deben padecer, pero realmente narcisos como nosotros hay muy pocos, y por supuesto que estoy yo involucrado, me encantan las mieles de las
los halagos y de qué bien, doctor, lo felicito, doctor. Bueno, son cosas que si bien duran poquito, lo otro dura por siempre, realmente no nos hace del todo bien ese narcisismo, y es aprovechado por gente con poder como para poder aprovecharse de esa debilidad nuestra, que es nuestro narcisismo, y usarnos. De esta manera lo digo, usarnos. Y nosotros, aparte, padeciendo de una fortaleza que es artificial. Esto lo he sacado del psiquiatra Eric Berne, de origen canadiense, que luego vivió muchos años en Carmel, Estados Unidos. La consigna de ser fuertes no quiere decir que lo seamos. Nosotros tenemos la fortaleza que tiene cualquier ser humano, pero se nos exige la fortaleza de un superhéroe. Y eso es algo muy peligroso para nosotros, y lo debemos considerar a la hora de también conservar nuestra salud. Por eso se producen abusos tácitos de las empresas, de los laboratorios, de las universidades, de los hospitales, de los gobiernos, pidiéndonos a nosotros que hagamos cosas que ninguna otra profesión lo haría, pero que nosotros, por vestir esos guardapolvos blancos, tal vez compartamos esto con los maestros. Se nos exigen hacer cosas realmente que están por afuera, o muy por arriba de nuestras posibilidades como seres humanos. Esto nos lleva a grandes dilemas éticos, muchas veces pidiéndonos gratuidad para determinado tipo de... Por ejemplo, me hace una receta así de pasillo, doctor, me hace una receta, nos llama un amigo, mirá, me quedé sin tal medicación, me hace una receta, y en realidad se bastardiza nuestra profesión, se banaliza con este tipo de cosas, y nosotros no sabemos defenderla. Yo admiro, a pesar de que seguramente deben tener un montón de cuestiones que reivindicar y por las cuales luchar en la sociedad de anestesiología, yo admiro realmente el gremio que han tenido, que han formado y que defienden, porque veo que el resto de las especialidades, el resto de los médicos, realmente no sabemos defendernos, no sabemos poner límites, y en nombre de ese idealismo que teníamos a los 18 y 19 años cuando empezamos, y que evidentemente de forma infantil, pueril, seguimos manteniendo, entonces hay un trasfondo perverso que el otro con poder utiliza para poder utilizarnos. Entonces nosotros, detrás de estos disfraces de Marvel, de los supermédicos, terminamos siendo los descuidados que estamos encargados de cuidar al otro, pero nosotros nos descuidamos. Y esto tiene que ver con que justamente las creencias con las que nos educan, cuando somos muchachos y muchachos, estudiantes, idealistas, están viciadas de sentimientos pueriles, que nos hacen suponer que somos autosuficientes, de que somos unos héroes, como sacan constantemente en los diarios, en las revistas, en la televisión, en internet. Supuestamente un heroísmo hipocrático, ancestral, que no podemos traicionar, ¿no? Y cada vez que algo queremos hablar de cuestiones económicas, gremiales, etc., enseguida nos sacan el tema del juramento hipocrático, y tienen una forma de mitigarnos, de callarnos, y de no permitir que defendamos nuestro derecho a poder vivir de lo nuestro dignamente, como lo puede hacer cualquier persona de cualquier profesión o cualquier estructura laboral. Por otro lado, lo que he visto constantemente, ya desde nuestro inicio como estudiantes, es que nos educan constantemente en la competitividad y el individualismo. Y realmente esto se luce por arriba, y por arriba totalmente del espíritu de trabajo en equipo, que es realmente lo que nos hace fuerte como seres humanos, el espíritu gregario, la cooperación. Bueno, no es lo que he visto a lo largo de nuestra carrera. Y luego, cuando ya estamos más grandecitos y ocupamos determinados lugares, créanme que sigue pasando lo mismo. Se convoca a los colegas a que formen parte de las agremiaciones, que formen parte de la defensa de nuestro trabajo, y sin embargo cada uno hace la suya por su propio bien, por su propio espacio,
y generalmente no somos de integrarnos y luchar juntos para defender nuestros derechos. Por otro lado, ustedes saben que había una vieja obra de teatro basada en un libro llamado Mi hijo el doctor, que bueno, suponía justamente al médico, en aquel momento y bajo cierto linaje machista, el médico hombre y la mujer, la maestra, como que eran la pareja perfecta, ¿no? Justamente las dos profesiones que usamos, guardapolvo blanco. La maestra considerada la segunda madre, digamos, y el médico el salvavidas. Detrás de toda esta historia, que tiene por supuesto muchos años de trama dentro de nuestra sociedad, yace una trampa realmente fatal para nosotros, que es creer realmente con el tiempo que realmente pertenecemos a un linaje superior, a otras profesiones o a otros trabajos. Y esto es una trampa muy cruel, cuando nos damos cuenta que en definitiva terminan utilizando esa creencia y ese idealismo y esa utopía nuestra para uso de otros fines. Y nadie de nosotros se anima a decírselo a los jóvenes estudiantes de medicina, porque este es un juego que los seduce y nadie quiere criticarlos y romperles el corazón, romperles los sueños. Pero en definitiva, y tal vez esta es la parte más dura de mi alocución, para lo que termina sirviendo esta educación que nos dan, es para que los médicos, los residentes, los médicos ya de más trayectoria, trabajen sin descanso, de forma incoherente y desproporcionada a las tareas que les han sido asignadas, totalmente incoherentes con sus sueldos miserables. Sabemos, hace poquito me he enterado de que muchos de ustedes les están debiendo, creo que hasta asignaciones de enero, sin embargo siguen estando en la trinchera, muchas veces en condiciones inhumanas, desprotegidos, teniendo que llevar ahora en épocas de pandemia nuestros propios elementos de protección, porque el Estado no nos protege como debiera protegernos, y siempre bajo la creencia de que los superhéroes realmente debemos ser capaces de afrontarlo todo y somos inmortales, olvidándonos que somos tan capaces como cualquiera de enfermar y de morir. Mientras políticos, gremialistas, empresarios, especialmente de la salud, laboratorios médicos, se llenan de dinero, sin el cuarto de sacrificio que tal vez y riesgo que mis colegas hacen, los usan y los desprotegen jugando con la chicana ética del sacerdocio, palabra que seguramente han escuchado muchas veces acerca de que lo nuestro es un sacerdocio. Y la verdad que ninguno de nosotros ha estudiado para sacerdotes. Allá ellos con sus votos que nosotros no hemos hecho. Nos hacen creer entonces pertenecer a una casta respetada socialmente. Ustedes saben que cada vez nos respetan menos, incluso nuestros propios pacientes, diciéndonos, ¿está seguro, doctor, de que esto? Tal vez los anestesiólogos no están tan acostumbrados a esto, pero en la consulta de todos los días, donde nos preguntan, ¿está seguro, doctor, lo que me está medicando? O salen y enseguida googlean lo que les hemos medicado. Realmente nos faltan bastante el respeto. Este tema de ser una casta respetada quedó en el olvido. Y hasta muchos de nuestros pacientes, digo, que muchas veces delante de nuestros dicen, bueno, cómo no, doctor, gracias, doctor, hasta luego, doctor. A veces salen del consultorio y tiran la receta que le hemos hecho o las indicaciones. Por eso creo que estamos justo frente a la tormenta perfecta, porque se junta el síndrome de Marvel, que tiene que ver con nosotros en sí, y nuestra formación, y quienes nos creemos que somos, con estas capas, con estas pseudo capas míticas. ¿Y qué pasa ahora con la pandemia por COVID-19? Porque estamos ante una situación sumamente compleja,
que si no sabemos manejar, no solamente puede llegar a ser compleja por la situación en sí, sino que se nos puede llegar a complicar, se nos puede llegar a ir de las manos. Y ahí justamente reside en donde tenemos que hacer foco y ser muy racionales y ser muy estratégicos a la hora de actuar. Decía Andreoli en el 2000, cualquiera sea la índole de una catástrofe que afecta a poblaciones humanas, estamos siempre ante un fenómeno sumamente complejo y complicado. Fíjense que él hace una diferencia entre complejidad y complicación, porque la complejidad es inherente al desastre. En cambio, el complicar las cosas es la población quien lo complica, y quien puede transformar un hecho desastroso, como puede llegar a ser, yo qué sé, un hecho natural, como un volcán, como una pandemia, que todavía no sabemos muy bien si ha sido intencional o no, no sé, en esas teorías yo no me voy a meter, pero por ejemplo un tsunami, etc. Bueno, eso es un desastre que tiene condiciones inherentes al propio desastre en sí. En cambio, el cómo una población civil, médica, militar, está preparada para hacer frente a este desastre, con qué recursos naturales, con qué recursos económicos, con qué recursos gubernamentales, con qué recursos médicos, con qué recursos tecnológicos y económicos cuenta una población para hacer frente a este desastre, justamente de ahí saldrá si este desastre se transforma o no en una catástrofe. ¿Dónde reside la complejidad de las catástrofes entonces? En su complejidad, porque todo lo que atañe al ser humano lo hace de múltiples maneras, ya que implican justamente una situación de tipo multidimensional que atañe a nuestra existencia y dispara un sinfín de necesidades y reacciones al mismo tiempo que solicita infinidad de respuestas. Incluso nosotros hemos visto conductas, esto lo digo para los románticos de la pandemia, los románticos de la pandemia son los que constantemente viven diciendo que de esta pandemia vamos a salir mejores. Les quiero comunicar que no, que seguramente, de acuerdo a quienes éramos antes, vamos a salir mejores o peores, pero que hemos visto conductas totalmente miserables, incluso con nuestros propios colegas, que al volver de un hospital, estando 12 horas, 24 horas de guardia, les pintan el auto diciéndole sucio, o no sé, vos estás infectado, por favor andate a vivir a otro lado. Así que la verdad que este romanticismo de la pandemia, por favor, les pido que tampoco lo compren. Otra de las complejidades en la catástrofe es que lo humano, en esencia, es complejo. Y aunque no siempre es complicado, y vuelvo a repetir, nosotros somos los que lo complicamos, encierra paradojas, contradicciones, incompatibilidades, que hacen muy difícil acertar con las respuestas. Porque aparte, ni nosotros muchas veces nos ponemos de acuerdo en cómo hacer el abordaje de ese desastre que estamos viviendo. Vuelvo a repetir, tanto un desastre natural como un desastre provocado por el hombre. Entonces, uno de los consejos es que no tratemos de no complicar lo que ya por esencia es complejo, y diferenciemos el asistencialismo impulsivo, a lo que yo también llamaría voluntarismo, del pensamiento racional y estratégico, a lo que yo llamaría profesionalismo. Esto lo he dicho el otro día en una reunión justamente de la Asociación Mundial de Psiquiatras, porque en la sección Intervención en Desastres, porque enseguida tal vez se nos pide algún consejo acerca de generar algún protocolo para poder actuar sobre la situación. Y yo lo que les pedí es, por favor, mesura, cordura, de no actuar impulsivamente, porque se nos está pidiendo desesperadamente que actuemos. Que tengamos una línea de trabajo, porque aparte, en este momento, estamos ante una situación que nunca vivimos, y estamos ante una situación de desastre y de catástrofe, porque ya en varios países vimos catástrofes, ya se escapó el primero desastre, de un bicho al que no conocemos, vamos a decir, de un virus que no sabemos ni cómo surgió, de dónde surgió, para qué surgió, cómo realmente se multiplica, cómo vive, un día barbijo sí, otro día barbijo no, hasta cuándo llegará, cuál es
cuál es el ciclo de multiplicación del virus, realmente tenemos muchas más preguntas que respuestas para esta pandemia. Por lo tanto, debemos ser muy mesurados y como médicos justamente ser muy racionales y estratégicos y no actuar desde el voluntarismo y del asistencialismo que se nos pide, sino actuar desde el profesionalismo, que para eso hemos estado educados. Y lo que tenemos que hacer entonces es, según lo que decía Prigogine, Ilya Prigogine, un húngaro que fue premio Nobel de Química allá por los 70, y decía que hay que organizar respuestas a la altura de las complejidades. Implica un verdadero desafío, en tanto las intervenciones deben ser tales que eviten complicar aún más lo acaecido. Es decir, que si nosotros actuamos desde el voluntarismo, sin pensar y solamente poniendo el corazón, lo único que vamos a hacer es complicar el desastre transformándolo en catástrofe. Bueno, esto es un poco lo que les decía. El desastre, tengo dos definiciones aquí, es un evento en el que la generalidad de las veces ocurre de forma imprevista y repentina, dando como consecuencia pérdida de vidas, perjuicio en la salud de la población, destrucción de la propiedad y del ambiente, y significando esto serias e inmediatas amenazas para la salud pública. Es otra forma de poder desarrollarlo y explicarlo es que es un siniestro de severidad y magnitud tal que normalmente determina muertes, heridos y daños económicos que no pueden manejarse por los procedimientos rutinarios de emergencias y requieren respuestas coordinadas, multisectoriales, para evaluar necesidades humanas y una rápida recuperación. Vuelvo a insistirlo, los médicos solos no podemos tomar decisiones respecto a esto. Necesitamos justamente una vocación multisectorial para su abordaje. Si no tenemos ese apoyo, difícilmente los médicos podamos hacer algo. En cuanto a la complejidad de las catástrofes, además de complejas, las catástrofes, según su propia definición, son situaciones complicadas, lo que significa que hasta las mejores respuestas que podamos dar, por más beneficiosas que resulten, debemos aceptar la frustración de que siempre serán incompletas, desparejas y hasta van a generar consecuencias no deseadas e incluso injustas. Como lo decía yo anteriormente, esto de tener que decidir por qué vida salvamos y cuál no. Y nunca la población, después de una catástrofe, va a estar del todo de acuerdo, va a estar del todo satisfecha acerca de cómo se ha actuado. Esto, como médicos, estamos acostumbrados a padecerlo, pero bueno, yo lo que ofrezco también es que no solamente lo padezcamos, sino que lo podamos aceptar, y es una frustración con la que tenemos que aprender a convivir. Si no, realmente nos tenemos que dedicar a otra cosa. Es necesario aceptar este carácter parcial de las soluciones y no entrar, como puede ocurrir, en actitudes maníacas que pretenden dar soluciones a lo que tal vez no lo tiene. Y esto también es otra de las frustraciones donde los médicos vieron cuando decimos hicimos lo humanamente posible, y sí, si somos seres humanos, ¿cómo no vamos a hacer lo humanamente posible? Todo lo que hacemos es humano. Ahora, ¿por qué esto es mucho más complejo, lo del COVID-19? Falta poco, tranquis, que falta poquito. ¿Por qué es muy complejo? ¿Por qué la complejidad de esta pandemia es enorme? Porque quien asiste se encuentra en este caso afectado por el impacto igual que el que es asistido. Por ejemplo, yo como psiquiatra generalmente cuando asisto a alguien, puedo tener algunas áreas de semejanza de su historia con la mía, pero generalmente hay una diferenciación bien clara entre mi personalidad, la del otro, y la historia del otro y la mía. En cambio, cuando estamos asistiendo a alguien que está dentro de esta pandemia, nosotros también estamos dentro de esta pandemia. Y nos es muy difícil poder diferenciarnos del otro y hacer una disociación instrumental correcta, ya que tanto los que ayudamos como los ayudados se hallan bajo los mismos peligros. Y es más, en cualquier momento podemos llegar a pasar a estar del otro lado. Entonces, mantener una instancia terapéutica nos es muy difícil, pero si nos damos cuenta de esto, tenemos un as en la manga, tenemos algo a favor.
nos dimos cuenta, antes de actuar, que esta distancia terapéutica va a ser difícil. Entonces, al darnos cuenta de que es difícil, vamos a actuar con más cautela. Vuelvo a repetir, esta es una pandemia donde en 12 horas, 24 horas, estamos de un lado, y más los que están ahí en la línea de lucha, junto a los pacientes que la están padeciendo, a las 12 horas, 24 horas pueden estar del otro lado siendo asistidos. Dado que son situaciones de las cuales no podemos anticipar ni las características, ni el cuándo, ni el dónde ocurrirán, aparece como ilógico e imposible prepararse para enfrentar lo imprevisible. Porque constantemente nos están preguntando, ¿y cómo me preparo para esto? No sé cómo te puedes preparar, porque realmente yo no lo conozco. No lo conozco igual que vos. Contá conmigo para mi apoyo incondicional como profesional, pero no sé cómo decirte cómo prepararte. Vamos a hacer lo mejor de lo posible, vamos a multisectorialmente tratar de tener lo mejor de los recursos para poder asistir, pero realmente no podemos prever algo tan imprevisible y algo que genera tanta incertidumbre. Es por ello que, teniendo en cuenta esta paradoja, deben desarrollarse técnicas y formas de organización adecuada, porque estamos llamados a prevenir y prepararnos ante lo imprevisible, lo cual, por supuesto, es un oxímoron, ¿no? En lingüística es justamente, está conteniendo en la misma frase dos cosas totalmente contrarias. En base a esto, es que deben desarrollarse programas y equipos virtuales o potenciales altamente entrenados para abordar este tipo de paradojas. Los efectos desorganizantes de los desastres también influyen sobre aquellas personas que ayudan. Es decir, tenemos que ser conscientes que es posible que nosotros también estemos desorganizados y que pensemos bien a la hora de ir a asistir si estamos en condiciones o no. Porque es importante poder decir que no. Es posible que estemos angustiados, que no estemos preparados, que nos hayamos sentido muy cansados el día anterior. Bueno, también tenemos que saber decir si estamos preparados o no para afrontar esta lucha. Quiero pasar esto y terminar con esto, para después decirles algo más personal. El concepto desastre remite a las características propias del evento, mientras que catástrofe se refiere a la acción desestructurante del evento, tanto en lo individual, lo colectivo, lo social, lo público y lo material. Esta es la gran diferencia entre lo que es un desastre y lo que es catástrofe, que en general yo veo que popularmente se lo toma como lo mismo. Lo catastrófico, en nuestro caso, sería no reconocer que podemos, al no cuidarnos, entrar en una situación de burnout, al entrar en una situación de burnout, entrar en una situación de displacer, en una situación de desapego, en una situación de ya no tener la misma empatía con aquella persona o aquella población a la que estamos asistiendo, y en lugar de poder hacer más simple el poder desarmar esta complejidad, podamos inconscientemente, por supuesto, de forma totalmente involuntaria, colaborar con complicar aún más la situación con lo compleja que ya de por sí es. Bueno, muchas gracias. Aquí he vuelto, espero que les haya servido. Esto es lo que tenía para presentarles. Tenemos después una segunda hora. Ahora vamos a compartir esta primera hora con Juan Pablo, que tiene lo suyo para decir ahora, y después vamos a tener todo un segmento con todas las preguntas que tengan ganas de hacer y poder interactuar entre nosotros. Espero que les haya sido de utilidad mi intervención. Así que ahora lo vamos a escuchar a Juan Pablo, y yo voy a silenciar, esta vez bien. Bueno, Fabio, gracias por el pase de posta, te felicito, siempre resulta más claro cuando alguien rompe el hielo, así que voy a ver algunas de las cuestiones que has planteado y voy rapidito para generar lo que yo llamo el colchón de discusión.
voy a sumar por ahí más inquietudes para que sea más rico el ida y vuelta, ¿sí? Voy a compartirles, como tenemos el mismo sponsor, que es PowerPoint, hemos confeccionado siguiendo los mismos templates, así que Fabio, la verdad, una gran coincidencia. Bueno, de ya voy a tratar de resumir un poco lo que ha sido 3 años de aprendizaje. Les debo a los anestesiólogos un aprendizaje en lo siguiente. Por un lado, seguir estudiando más allá de la edad, cosa que yo traía a la sociedad y realmente sentí que me sumé a un gran envión que estaba. El colegiado anestesiológico le interesa siempre estar un paso adelante de ciertos conflictos, así que por ese lado, gracias. Y al mismo tiempo, el poder hacer transferencia de contenidos. Eso implica a veces tomar prestado algunos conceptos de otras disciplinas, y creo que el emblema ha sido la aeronáutica. Así que eso también es algo que he adquirido. No solo estar inquieto en la lectura, sino poder ir a consultar otras disciplinas. Así que por ese lado puede ser que la ponencia venga con un poco de todo, desde el rol técnico, desde la psicología, pero también desde una mirada organizacional. Esta es la primera imagen que yo les sugiero para pensar la salud mental hoy por hoy. Y fíjense, estos datos son de la OMS. A mí, cuando consulté la tasa de suicidio, la verdad me generó como muchísimo impacto, porque todavía el COVID no llegó ni a la mitad y se ha parado todo el mundo. Y veo que también viene creciendo una que está costando llegar a ser formalmente en los estados, estadísticas, pero que es la violencia y homicidio de las mujeres, que es otra pandemia que va a ir creciendo. Bueno, aquí, Juan Pablo, de alguna manera... perdón, Juan, si estás Sí. haciendo una presentación, no estás compartiendo la pantalla en este momento. Ah, perdón. Menos mal. Un segundito. Ah, claro. Por un lado no me entendían por qué hablaba. Esa pantalla, a ver, no es la mía. Puede ser que sea la de Fabio. Hay otro participante compartiendo. Necesitaría que la cierre por ahí Fabio, así abro la mía. A ver, Juan, ahora ahí ya la saqué esa Perdón, pantalla. estábamos viendo la pantalla de Mónica Fuentes. Ah, bien. Ahí está ahora. Bueno, ahora me entienden. ¿Por qué les decía? Esta es la mía. No, Mirá. es la mía. Nos hemos puesto de acuerdo inconscientemente, Fabio. Tenés razón, mirá. A mí me llamó el sponsor de PowerPoint y me dijo, no me dejen afuera. Lo increíble, dijimos la misma. No hay que olvidarse de los anunciantes, ¿viste? Y los sponsors. Bien, ahora sí. Bueno, vamos con los datos que le decía que eran fuertes. Ahí los tienen los 3. ¿Sí? Es la estadística de suicidios, la de fallecidos actualmente por COVID y los femicidios y muertes de mujeres en el mundo, que es la que digo que todavía hay cifra negra. Voy pensando respecto a lo que es la salud mental transversalmente, para pensar también la salud mental de los trabajadores de la salud, porque otro dato importante es que el 30% de los contagios ha sido protagonizado por, lo que decía Fabio, trabajadores de la primera línea. Y esto es un dato muy llamativo, y en Argentina también ocurrió, o sea que la preparación, el tiempo que nos dio, que ha sido un poco lo que la Argentina tuvo de
de chance, no modificó ni se despegó del problema mundial de la tasa de contagios de trabajadores de la salud. Bueno, cuando pensamos en situaciones de desastre o catástrofe, como definía Fabio, yo encontré una dificultad en el momento de rastrear cuáles han sido las buenas prácticas de intervención de salud mental durante o post pandemias, desastres, y ha sido muy difícil encontrar sistematizados o con... esperen que acomode un cachito. Encontrar datos consistentes y bueno, saqué algunas conclusiones, después de analizar cada una de ellas, que por ahí no sería un largo trabajo, pero me encontré que siempre detrás de una tragedia existe luego un contexto de rivalidad judicial, sea natural o también sea por asignación de alguna responsabilidad penal, lo cual se empiezan a repartir quién tiene la culpa de los daños, o quién podría haberlo evitado, o quién son los responsables. Es decir, detrás de una situación caótica, trágica para la humanidad, aparece luego cierto pleito judicial. Eso lo encontré como un factor común, por eso puedo entender a veces que no existan trabajos científicos de consulta con... Más bien hay mucha gente que se dedica a desastres y supervisa equipos, y son por ahí los referentes, que son pocos, son muy idóneos y son muy de trabajo territorial. Y sus trabajos están cargados de eso, no se despegan del territorio, por a veces haber estado también en el territorio, ¿no? Bueno, el énfasis que se produce en la recuperación económica, de alguna manera cuando hablamos de la cuarta ola es porque estamos no solo esperando, sino diciendo que ya está pasando. Esta pandemia en Argentina la estamos viviendo con una gran carga psicológica. No tuvimos el impacto y el shock de otros países de tener una alta tasa de desastre, de fallecidos en pocas horas y todo ese impacto, que no digo que es mejor ni peor, pero tenemos una propuesta de este aislamiento, de suspensión de actividades, que genera un malestar incomparable a otros lugares del mundo, inédito, en ningún país se está practicando de esta manera, y eso hace que lo que esté pasando en Argentina es singular. Generalmente he visto que hay un deseo de olvidar lo traumático de los actores que han sido protagonistas, directos o indirectos, de las catástrofes. Mientras ocurren, falta tiempo y el deseo de poder producir conocimiento. Por eso es valioso estos encuentros para conversar, para poder intercambiar insumos, para ver cuáles los insumos quedaron como sábana corta y es necesario continuar desarrollándolos, porque puede ser que la salud mental hoy por hoy también tenga que avanzar en dar respuestas, no solo el modelo médico para poder ver si encuentra o no una vacuna, sino cómo adaptar un modelo de salud mental al siglo que viene, a la modernización, la incorporación de toda la digitalización. Nos encontramos en un momento donde prevalece la acción sobre la reflexión, siempre está el qué vamos a hacer o qué tengo que hacer, y nos olvidamos pasos previos, que es frente a qué estamos, algo del qué. Si revisamos la pirámide de Miller sería en el nivel cognitivo, qué es esto, cómo se maneja esto, qué nos produce, en qué nos está afectando, cuál es el impacto psicosocial, cuál es el impacto económico, tratar de comprender el desastre, para después ir viendo qué podemos ensayar, que sería pasar a un plano más de simulación, de pruebas pilotos, para después luego llegar a hacer algo en la realidad y decir, bueno, llegamos a tener a una prueba concreta en la realidad que da eficacia. Estamos lejos de ese camino, y por hoy, o por ahí, distintos países desarrollando distintos ritmos de esta pirámide. Y el estado de estrés muy alto, que se requiere después tiempos de recuperación, entonces pedirle a los actores que produzcan es a veces a contramano y a contraindicado de lograr un bienestar psicológico. Un insumo teórico que me parece válido es de un filósofo que es Edgar Morin. Él habla de pensamiento complejo, y esto es también ir cambiando la mirada de
los fenómenos que van ocurriendo hoy por hoy. Él dice que no es pensar opciones más complicadas, aludiendo a la complejidad, sino que la complejidad debe estar pensada como una apertura de foco. Es considerar los desvíos de lo previsto como parte de la normalidad, o recordar la existencia del azar y la incertidumbre. ¿Qué nos molesta hoy por hoy? El azar y la incertidumbre. Él dice que científicamente nunca podemos desterrar estos dos factores. La ciencia está pensada como un acto de frustración constante con pequeñas instancias de alegría. Acá se confunde un poco a veces que a la ciencia se le pide garantía de resultado, se financian proyectos por esa línea y parecería que todo cierra redondo. Eso no quiere decir que se ha hecho una producción de conocimiento. Se ha sistematizado el conocimiento, pero no es necesariamente un avance o una mejora. El concepto de normalidad está apareciendo por todos lados. Parecería que normalidad es algo que es inevitable que ocurra. A mí me gustaría que podamos pensar que podemos meter mano en esa normalidad, podemos construir, porque ya se nos impuso una interrupción de los hábitos, la forma de concebir el mundo y la vida, y el mundo que viene es importante que participemos en la construcción. No es un mundo que se impone naturalmente. Creo que acá está la idea de que reemplacemos la idea que normalidad va de la mano de naturalidad, que naturalmente viene una normalidad. Yo creo que esa normalidad, porque lo normal tiene que ver con una acción de interés sociopolítico, económico, de puja de intereses, un poco el concepto de Bourdieu de hábitus. O sea, es un campo de lucha a lograr una normalidad. Por eso es momento de por momentos no sentirse derrotado en algunos intereses, y esto es diálogo por ahí cuando aparecen las cuestiones gremiales y las cuestiones también económicas y de precariedad laboral. No creo que haya que tirar la toalla, sino que creo que es un buen momento para juntar las razones para ir a defender esos intereses. ¿Y qué puedo decir de la salud mental? Yo digo, esto es el elemento o la carta para que la salud mental vaya de la mano de la disciplina médica y de todos los trabajadores del campo de la salud. Tenemos que pensar que la salud mental es parte de la salud integral. Fíjense el castigo que ha tenido la salud mental, que hasta los manicomios se han edificado por fuera de las ciudades. Inclusive los dispositivos de control, esto es Foucault puro, ¿no? Pero los manicomios y las cárceles y los institutos de menores, donde generalmente arranca la psicología en el año 60, a ingresar a instituciones, estaban espacios marginales. Luego aparecen algunas propuestas en los hospitales públicos, pero es tardía la incorporación de los psicólogos como referentes de salud mental, inclusive peleándose hasta último momento, hasta 1985, si éramos una ley, si éramos una profesión legítima o éramos un auxiliar del médico. Hoy por hoy somos una profesión con ley propia, con colegio, así que es muy importante que podamos liderar estos aportes que son, para mi gusto, son necesarios. La OMS plantea que para abordar la salud hay que considerarla como un proceso dinámico. Dejemos de hablar de estado. El estado de bienestar que en algún momento se planteó congela a las personas y a los padecimientos mentales, lo cual no da chance de recuperación o mejora, porque se establece un diagnóstico del cual es inamovible, irrecuperable y directamente lo que se pide es la exclusión. De alguna manera tenemos ese esquema que es necesario y ha sido normal pensar así a la salud mental. Un diagnóstico, un tratamiento y fuera de combate. Me parece que es momento de ir reemplazando esta idea diagnosticadora, estigmatizante y al mismo tiempo excluyente que se tiene de la salud. Porque es lo que se ha hecho con la salud mental en sí misma. Está por fuera de la salud. Por eso ningún equipo de salud mental en el mundo ha acompañado, asesorar a los estados sobre el impacto psicológico que produce la medida de cuarentena. Esto no solo es una sensación de destrato que siento a la disciplina, sino que es realmente un mensaje de que lo importante es la reducción del cuidado del cuerpo. Y después empiezan los problemas de la mente y nadie se hace cargo. O sea, ¿quién va a absorber el impacto psicológico que está
llevando esta cuarentena en Argentina? ¿Lo va a absorber el Estado? ¿Está preparado con un plan de absorción de los cuadros de estrés postraumático, de consumo de sustancias aumentado, del incremento de violencia de género? O sea, este daño colateral que se produce por la propia medida de seguridad, de resguardo de posibilidad de contagio, ¿quién se va a ocupar? Porque si le vamos a pedir al sector privado que se ocupe, estamos desatendiendo que la salud mental es un derecho fundamental. No es cuestión de tener o no tener, esto me parece que es una discusión vieja. Hoy por hoy yo diría, hay que desarrollar la salud mental, hay que promocionarla y hay que protegerla. Porque si uno no lo tiene, parecería que ya queda en un sector del cual va a ser inamovible y no va a estar condicionado todo tipo de desempeño, sea laboral, sea social, familiar, legal. Y fíjense algunos fenómenos que se estudiaron desde un anestesiólogo que fue Calabrese, que fue uno de los pioneros en riesgos laborales en Latinoamérica, y Pillon Rivière fue un psicoanalista argentino. Hablaban de algunas cosas que se parecen. Por un lado, la cultura del silencio sería, tengo un padecimiento psicológico, no se lo digo a nadie. Si tengo un problema de adicciones, prefiero irme a un lugar donde pueda continuar con mi adicción y seguir trabajando. Y diría Pillon Rivière, si me tratan como loco, o como violento, o como enfermo, es una profecía autocumplida y termino asumiendo ese error. Algunos factores de riesgo desde 2014 en la línea de bienestar ocupacional que se enfrenta un poco a lo que es la salud ocupacional, en términos de no generar dispositivos de control sobre el cuidado o la enfermedad de quien está enfermo, sino más bien ver cómo la tarea se está llevando a cabo, bajo qué condiciones. Y desde el 2014, pueden buscar la bibliografía, que es un libro brasilero que se llama Bienestar Ocupacional, que es liderado por anestesiólogos, clasifican. Yo creo que esto se puede extender hacia otras disciplinas que estén en contacto hoy por hoy con la salud, trabajadores y trabajadoras de la salud en general. La naturaleza de la tarea. Hoy por hoy están en una exposición de contagio directo, hay un temor a cometer errores, hay dificultad de retención de información. Me han hablado de muchísimas indicaciones y a veces contrapuestas, y al mismo tiempo después cuál es, y en el momento de la emergencia cuál tengo que hacer. El estrés crónico sin desactivación emocional, después vuelvo sobre eso que viene específico de mi campo. La organización del trabajo, bueno, factores de riesgo que estaban previo a COVID, estamos hablando. La fatiga, que sea por el ritmo, o sea, ritmo intenso, ¿sí? O mucho, la extensión de la jornada, que agarre el trabajo nocturno, el trabajo posguardia. Sumémosle el estrés propio de la cuarentena de su grupo familiar y del propio trabajador de la salud que va a hacer la cuarentena, que en algunos casos ha sido discriminado y a veces pedido sutilmente por su familia que se retire, por miedo a contagio. Asumir los protocolos de seguridad, la ropa, las gafas, los guantes, y al mismo tiempo no bajar la alerta de que esa es la mejor forma de protección. Entonces, la tarea ya es difícil y al mismo tiempo las medidas de seguridad la complejizan aún. Sumémosle las relaciones interpersonales, que siempre son caldo de conflictos sociales, como las relaciones jerárquicas, las cuestiones de género, que por hoy se está visualizando muchísimas situaciones de desigualdad dentro de los equipos de salud, y cómo se organiza y se distribuye el trabajo. Bueno, Pedro Méndez Carrillo es mexicano, es anestesiólogo, pero en esa frase que yo se las dejo, me interesa el final que dice, cuando él mismo se convierte en una fuente de estrés. Es decir, no solo estos factores son estresantes de por sí, sino que los profesionales pueden convertirse en estresores de compañeros de trabajo. Por eso la gestión del estrés va a ser un poco una de las recomendaciones que voy a ir viendo. El síndrome de desgaste ocupacional ya es una enfermedad laboral, no es una invención propia de un sector, de cierto, vamos a decir, escuela psicológica o psiquiátrica. Ya para el año 2022 clasifica como un síndrome propio de una enfermedad laboral. Esto va a traer el coletazo de modificar las leyes de riesgo de trabajo, porque la gente puede aludir y va a necesitar a un tipo de diagnóstico por agotamiento, por desgaste ocupacional, que está, digamos, indicado por estos tres síntomas.
un agotamiento emocional, que eso implica ese cansancio que no es solamente físico, uno va de vacaciones y vuelve y la situación parecería que nunca se fue del trabajo, eso es realmente estar agotado emocionalmente. La fatiga sí se puede contrarrestar y mitigar con descanso, actividad física. Para el desgaste ocupacional está contraindicado todo esto. Seguir haciendo esfuerzos o seguir indicando actividades de producción cognitiva como aprendizajes también está contraindicado. La despersonalización, el trato cínico con las relaciones humanas o pacientes, ya la pérdida de interés en el resultado de la tarea, la baja eficacia, ya no interesa si lo hago bien, lo hago mal. La idea es irlo y hacerlo y retirarme. Por eso es algo que me gusta esta flecha, que en varias ponencias la traigo. Fíjense cómo fue la cuarentena también. Arrancamos entusiasmados, muchos cantaban en los balcones, parecería que esto era una experiencia de combate ya con final anunciado, y después se estancó, y después comenzó a ser cada vez más difícil, y después no sabemos qué hacer, y finalmente vamos a tratar de evitar de caer en un estado de indefensión máximo que sería estar quemados, implica un grado de irrecuperabilidad muy delicado, porque estamos hablando que ya hay un compromiso de pérdida de convicciones, de ideales, de entusiasmo, o sea, contás con muy pocos recursos psicoafectivos y puede ser que ya haya mudado y haya tenido un impacto orgánico traducido en enfermedades psicosomáticas o las morbilidades propias agudizadas. ¿Sí? Hay alguna conexión con la hipertensión y otros cuadros donde el estrés puede producir algo más complejo. ¿A qué prestar la atención? Bueno, creo que aquí en la audiencia hay distintas personas con distintos roles y hay personal de territorio que está también en cargo de gestión. Y me parece que el cargo de gestión también debe ser analizado como hoy por hoy una población sumamente vulnerable, de toma de decisiones complejas, de sostén y contención y de cohesión de los equipos de trabajo. Así que a ellos también decirles que puedo comprender y hemos hablado sobre el estrés propio de estar conduciendo una institución. Los residentes, lo planteo que son población vulnerable no solo por la bibliografía, sino por la falta de este concepto que les comparto, que sería la falta de gestión del estrés aprendido. Eso quiere decir haber vivido sistemáticamente situaciones estresantes donde uno va aprendiendo a cómo gestionarlas. No es fácil ir con un manual, no solo con lo técnico, sino ir con horas de quirófano, en este caso, por ahí los anestesiólogos que conversábamos, o horas de emergencia, donde de alguna manera uno se conoce y se sorprende. Creo que por las dos. Entonces los residentes pueden haber quedado en línea de combate, no porque no sepan, quiero despejar esto, sino porque falte horas de emociones. Faltan horas, emociones, para dar cuenta de esa gestión aprendida que te permite ser lo primero que recuperás ante una situación que es de alto impacto emocional. Bueno, profesionales que venían con un padecimiento mental previo, que venía siendo desatendido, se agudizaron en cuarentena y en este contexto, o que no han sido identificados previamente. La personalidad tipo A sería muy parecido al síndrome de Marvel, esa ilusión de inmunidad, y a esto lo voy a enganchar ahora con lo que se llama ideología defensiva, porque digo, dentro del 30% de los trabajadores de la salud, quisiera creer que hubo un sector que hizo todo hasta lo imposible por cuidarse, pero también psicológicamente voy a entender un sector que no hizo algo para cuidarse. Y psicológicamente lo puedo explicar, porque no es que son suicidas o que no les interese la protección, pero hay algunos mecanismos muy complejos en los colectivos de trabajo que se estudió desde la psicopatología del trabajo, que se los quiero compartir. Bueno, aquellos que están en contacto con COVID, lo importante es aquellos que salen de combate por sospecha o por contagio, el apoyo social debe ser inmediato. Eso es muy importante, que no lo delegan a un profesional, sino que sean los mismos actores o compañeros que estén continuamente comunicados para sostener esa ansiedad en la respuesta a los resultados, en ver los próximos pasos, en gestionar
el propio encierro dentro de una casa, que a veces terminan siendo como celdas porque los espacios son chicos y es necesario generar aislamientos en espacios pequeños, ¿no? Y el retiro, que digo retirado de la profesión, es fuerte, pero es medio argento la opinión, que es esta cosa de que no venía bien ni conforme en un puesto de trabajo y siento que la cuarentena me retiró, me tiró para atrás, me sacó del juego, no tengo forma de cómo volver, y también cómo pensar un retiro saludable por haber cumplido cierto proceso de trabajo y decir, me parece que ya es tiempo de pensar a que la cuarentena puede ser que te retire de juego, pero también que uno piense cómo me gustaría que sea mi próximo paso. Y ahí empieza esta cuestión muy compleja de los médicos y las médicas de pensarse más allá del rol profesional. Y la pérdida de sentido vital en cuarentena, lo cual hablamos de depresión y el desgaste propio de sostener la situación de aislamiento. Bueno, voy a chequear por tiempo cómo vengo. ¿Me podés, Hugo, dar un feedback? Si me quedan 10 minutitos. Sí, Juan, habría que ir redondeando porque llevamos 70 minutos de Zoom. Listo. Bueno, este es el último concepto y me parece que es más importante. La ideología defensiva, para traducírselos, es una defensa colectiva que nunca se pone en palabras del todo. Todos la conocemos, pero no todos la hablamos. Hablarla es la forma de desactivar esta ideología, que empieza a ser una estrategia psicológica para enfrentar el riesgo, de alguna manera provocando el riesgo, y genera una falsa ilusión de control. Por ejemplo, esto lo pueden ver en distintos ejemplos cotidianos donde se requieren situaciones de seguridad y las personas aducen de que no las usan, que sería un poco la canchereada, ¿no? Fíjate cómo ando sin manos en la bici, imagínense desde dónde puede venir esto. Imagínate cómo ando sin cinturón de seguridad, imagínate cómo ando sin casco. Mirá cómo pongo la rueda, hago Willy con la moto 2 ruedas, y lo llevamos al trabajo porque el autor dice, cada colectivo y cada grupo humano tiene una forma de enfrentarse al riesgo creyendo que lo puede gobernar. Entonces, no me llamaría la atención que en el quirófano o en las bocas de emergencia, las personas, porque imagínense que entran a un bosque y ven un cartel y te dice, ojo que hay pumas sueltos. Haces un par de metros y te dicen, ojo que hay arañas que son venenosas y no hay vacuna. Y llega un momento, bueno, lo primero que pensarías es si es un buen bosque para ir, ¿no? Pero en realidad, dice este autor, estar continuamente expectante del riesgo genera un estrés que la forma de reducirlo es hacer de cuenta que ese estrés es algo que depende de mí, que yo lo puedo causar y yo lo puedo controlar. Entonces, sin estar al riesgo, se exponen los profesionales de salud a estos riesgos, no utilizando los insumos de seguridad, acortando procesos por estilos de trabajo, considerando que a veces sí y a veces no, y también arrastrando a otras personas, porque acá la cuestión clave es que una decisión donde uno se expone, sale de combate, por lo tanto se pierde capital humano, y al mismo tiempo podés generar un problema en el equipo de trabajo porque hablamos de este contagio horizontal, ¿no? Entonces la ideología defensiva intenta enmascarar una ansiedad grave, ¿sí? Es decir, se conoce ese daño potencial, que en este caso sería el contagio, es específico de cada especialidad, hay una adhesión grupal, nadie lo pone en duda. Cuando en un quirófano todos nos acostumbramos a que llega un momento donde no usamos los equipos de seguridad, con que uno se lo ponga capaz que es producto de incomodidad. Entonces las personas pasivamente terminan adhiriendo en silencio a ciertos comportamientos de prácticas inseguras de trabajo. Y parece que es como una obligación, si no lo hago quedo afuera. Nadie me dice que lo haga, pero es tácitamente entendible que ocurra. Para cerrar, ¿hacia dónde deberíamos ir como propuesta de salud mental desde el departamento en este caso?
que la seguridad del paciente y el bienestar ocupacional son dos caras de la misma moneda. No podemos pensarlas disociadas. Que para humanizar la medicina se requiere desaprender una medicina ya aprendida, organicista, que no ha incorporado las habilidades complejas, básicamente las habilidades de comunicación, o que también las llaman habilidades blandas. Que el error dentro del aprendizaje del acto médico, también en el ejercicio de la medicina, debe ser una oportunidad de aprendizaje y mejora, lo cual podría facilitar todo lo que sería la revisión de las prácticas mediante protocolos de recepción de datos. Y bueno, incorporar la simulación como una estrategia de enseñanza produce un aprendizaje seguro para el paciente y para quien lo vive. Un afrontamiento integral en este momento. Rápidamente tuvimos que adaptar los dispositivos de intervención de salud mental a la modalidad virtual. Los esquemas que son recomendables son las primeras ayudas psicológicas de la OMS. Por el lado de defusing, que es la desactivación emocional, que consiste en poner en palabras simplemente lo vivido. Puede ser con un profesional, puede ser un equipo de trabajo. Es una técnica que nosotros estamos tratando de promover en los equipos y que da resultado, y que no es necesario, sí es necesaria la capacitación, pero luego después tiene independencia técnica. Y el debriefing, que viene de la simulación, como ese espacio para poder generar mejores prácticas, pero es un espacio más reflexivo, post-experiencia. La comunicación horizontal entre pares y el apoyo social que yo les decía de aquellos que salen por conflicto. Fortalezas compartidas, y a esto le llamo resiliencia vincular. Los tres niveles, el liderazgo que sea de las organizaciones interaccionistas, no solo que den indicaciones de lo que hay que hacer, sino que reciban el malestar del territorio y puedan alojarlo, que los profesionales puedan pensar un pedido de ayuda y encontrarse a veces vulnerables y sentir miedo y poder decirlo, y al mismo tiempo que en el equipo haya gestos de mutuo cuidado y cooperación. ¿Y por qué es importante invertir en salud mental? Por valores, porque la evidencia científica demuestra que se mejora el trabajo, porque cuando no se piensa en la salud mental, en estos casos se pierde capital humano y se agrega a las pérdidas existentes pérdida de recurso humano, porque se contagia el burnout y el desgaste dentro de los equipos de trabajo, porque se producen pérdidas económicas por errores, por desinterés, por falta de compromiso, por ruptura de máquinas, y también se generan problemas éticos legales porque no se están manteniendo organizados los equipos en función de una visión. Aquí aspiramos a una práctica médica humanizada, segura y de calidad. Finalmente, esto es lo último que les comparto, es que si quitamos el estigma de adicto, loco, peligroso, seguramente las personas van a poder hablar mucho más fluida del sufrimiento. Esta es la primera barrera que encontramos en una situación tan compleja como el COVID, que las personas pueden asumirse afectadas. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias a Fabio, gracias a Juan Pablo por sus exposiciones. En el chat yo les pedí que fueran dejando sus preguntas o inquietudes si las sabían. Yo tengo por ahí algo que ahora voy a preguntar, pero quiero disparar con algo que en particular a los anestesiólogos los está pasando, puede ser también que al resto del equipo de salud le esté pasando lo mismo. El título de este webinar es La cuarta ola, o sea, un poco como que hicimos un eje donde pusimos ordenadas y abscisas y en el tiempo estamos diciendo la cuarta ola, o sea, nos vamos a quemar y vamos a tener estrés postraumático. Y la idea es tomar un modelo que me parece que no es el que nos está pasando en Argentina, o sea, porque el modelo de la primera hora es el hecho disruptivo, ¿no? O sea, vino la epidemia, vino el virus. Ese hecho disruptivo nos generó un colapso del sistema sanitario, es lo que vimos en Europa, en Estados Unidos y lo que estamos viendo en Brasil. Eso puso todo el sistema sanitario atrás del hecho disruptivo, al virus. Después, obviamente, esa oleada va a dejar daños colaterales, que son todos aquellos que se iban a operar de vesícula y no pudimos, que es lo que estamos viendo ahora.
o todos los enfermos crónicos que les dijimos quédense en su casa porque es inseguro concurrir a la consulta, y al final de que terminemos de pelear contra el virus, reacomodar las listas quirúrgicas y acomodar a los crónicos de su diabetes y su hipertensión, viene la cuarta ola donde estamos quemados y quedamos con el estrés postraumático. Ahora, lo cierto es que de los que estamos en este chat, ¿cuántos atendimos a un paciente con COVID? Entonces, estamos en cuarentena hace 70 días, alguno habrá atendido a un paciente con COVID o dos, porque no es que explotó, no tuvimos que el hecho disruptivo nos tapó el sistema, y cuando llegue, porque en algún momento va a llegar, ya los casos crecieron, yo creo que la cuarta ola ya nos agarró antes, ya estamos quemados, porque nos vamos a poder proteger, nos vamos a enfermar. ¿Qué voy a hacer si me enfermo? Hay menos tarea, ¿cómo voy a mantener a mi familia? Hay una gran incertidumbre en el equipo de salud, sin que todavía haya enfrentado el hecho disruptivo que nos puso en esta situación. Digo, ¿no nos va a pasar acá que cuando llegue la ola, la primera, vamos a estar ya todos quemados? Les disparo a los especialistas con esto. A mí me pasa, yo llevo 70 días de esto y digo, por favor, a ver, los que hacemos críticos, acá hay algunos cardiólogos, sí, los que hacemos críticos, yo quiero salir a pelear ahora. Y que pase la pelea, ya está. Esto de estar en la trinchera, a ver cuándo llega la bomba y la bomba no cae nunca, a mí personalmente me tiene mal. Vos a lo que te referís, Hugo, es que estamos desde hace 60, 70 días con el sistema HPA, hipotálamo pituitario adrenal, a full, con el sistema nervioso autónomo en su rama simpática a full, por lo tanto estamos con un cortisol y una adrenalina totalmente sobrepasados de lo que corresponde, lo cual expone, como decía recién Juan Pablo, a una situación de peligrosidad extrema ante las enfermedades psicosomáticas. Diabetes, hipertensión arterial, o sea, no se van a morir de COVID, pero se van a morir infartados en la casa, seguro. La falta de ejercicio físico, la ansiedad, lo que estamos atravesando se llama estrés por disrupción y una angustia enorme que tiene que ver con el estrés agudo. Esto que hablo de el cortisol elevadísimo y la adrenalina elevadísima, que no está en relación con los sistemas de placer encendidos, porque nuestros sistemas de placer están relacionados con la serotonina, la dopamina, la oxitocina y las endorfinas. Todo eso que tenés ganas vos de salir a que nuevamente esté en tu cuerpo. Y hay un desequilibrio enorme entre los sistemas de atención, lo que llamamos hiperarousal, es decir, estar alertas constantemente, y por eso los trastornos de ansiedad, por eso la taquicardia, por eso la hipertensión arterial, por eso reacciones de irascibilidad, y mucho displacer, muy poco, y por eso los excesos. Los excesos tienen que ver con la búsqueda de, bueno, dentro de mi casa, ¿dónde puede haber algo que me conecte con el placer? Y bueno, entonces se va al alcohol, se va a la droga, se va a los dulces, se va a diferentes cosas, donde el otro día leía algo muy, muy simpático, por lo menos, no sé si tiene humor, pero era simpático, decía, estoy tan pasado de peso con esta pandemia, que cuando apenas termine la pandemia, yo voy a salir a caminar para bajar de peso. No sé si encarar para Tierra del Fuego o para La Quiaca. Porque realmente para bajar todo lo que subimos va a ser... Ahora, todo mal estamos haciendo. O sea, harinas, poco ejercicio, encerrados, muchos de nosotros con poco sol. Realmente con muy poco placer, donde el placer pasa solamente por mirar series, salir de cuando en cuando a nuestro trabajo, con el alcohol en gel, con el tapaboca, o sea, vestido de astronauta. La verdad es que estamos teniendo muy poco de placentero. Y estamos ya cruzando el estrés
por disrupción. Y ya estamos cruzando un estrés agudo grave que nos puede llevar en la próxima estación a los trastornos de ansiedad y cuando terminemos quemados, estar totalmente depresivos. Y ahí no tener reacción para poder afrontar todas estas enfermedades de nuestros pacientes que quedaron pendientes al empezar el viaje. Bueno, es para pensarlo. Digamos, tiro esta idea, ¿no? De los sistemas de compensación y de alarma totalmente. Perdón, Hugo, quería hacer Sí. una pregunta a Fabio. A Fabio lo conozco hace mucho tiempo y ya le hemos charlado a esto y me parece interesante porque hemos hecho todo un cuadro de situación, tanto Fabio como Juan Pablo, con diferentes matices, pero me parece importante que Fabio, al menos lo sé, después sume Juan Pablo lo suyo, nos aporte herramientas en el marco de esta pandemia que sabemos que nos va a afectar, para evitar o al menos mitigar su efecto sobre nosotros en lo que sería la cuarta hora. ¿Cuáles son las conductas, las actividades? ¿Qué es lo que podemos hacer para mitigar esto? Más allá del ejercicio físico, más allá de todo lo que uno pueda hacer de meditación, yoga y todos los ejercicios personales que uno tiene que desarrollar, Javier, para poder mantenernos lo más saludables posible, yo siempre apelo al trabajo en equipo y a la conversación, al poder compartir en el equipo de trabajo lo que nos está pasando. Creo que te referís, y no por nada te has referido directamente a mí, a una conversación que hemos tenido hace muy poquito, y yo te decía que sería ideal que todo equipo médico que ha estado durante el día operando, trabajando, compartiendo un espacio clínico, quirúrgico, se dé un determinado tiempo, que no tiene que exceder ni la media hora, ni más de media hora, pero que esté en un grupo de WhatsApp o en un grupo de Zoom, y que digan, bueno, a tal hora, los que estuvimos operando, los que estuvimos en la emergencia, los que estuvimos en la guardia, los que estuvimos y nos cruzamos en el bar y no tuvimos tiempo para charlar, que nos juntemos, nos miremos a la cara y nos digamos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, muchachos? Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron el día? ¿Hay alguien que le haya pasado algo, que tenga ganas de contarnos? De compartir entre nosotros. Miren, a mí me pasó tal cosa, ¿qué les parece? Me estoy sintiendo de esta manera. ¿A vos qué te pareció? ¿Cómo fue tu día? Yo creo que a veces pasa como los soldados que vuelven de una guerra, y que esto se vio mucho en las películas, en el cine se ha visto mucho, que siente el excombatiente que nadie lo va a entender mejor en sus penurias y en lo que le está sucediendo que un compañero de armas. Esto se vio muchísimo. Nosotros somos los compañeros de armas. Somos los que pasamos muchas horas juntos frente a fenómenos muy parecidos y compartiendo incluso un espacio clínico o quirúrgico común. Una de las propuestas mías directas es que ustedes sean transmisores de una idea, de una propuesta, a todos los equipos de trabajo de los cuales formen parte, de mantener una constante comunicación de las emociones y de los pensamientos acaecidos durante el día después de una jornada laboral. Eso es una primera propuesta, Javier. Habría que animarse a poder ser cada uno de ustedes motor de una propuesta. Sabemos que tenemos muchos colegas muy duros, a veces lo estamos esperando de otros, de otras profesiones, de los políticos, etc. Y nosotros mismos reconocemos entre nuestros propios colegas gente muy cerrada, para poder estar juntamente con, entre pares, confesando, entre comillas, emociones y pensamientos que han tenido a lo largo del día. Pero yo creo que nadie mejor que nosotros como equipo para poder contarnos cómo estuvimos. Pero ya cuando estamos en casa,
ya sin el barbijo, ya sin el camisolín, ya sin el alcohol en gel, cuando estamos relajaditos, un vasito de whisky, un cafecito, lo que les guste. Relajaditos, charlar, y que alguien tome un liderazgo, si el liderazgo es fluctuante, mejor todavía, porque eso habla de la salud del grupo, pero hay que insistir en que ese grupo no sea solamente un grupo de trabajo, sino que en estos momentos, no sé si después seguirá así, pero en estos momentos no solamente tiene que ser un equipo de trabajo, sino que a mí no me gustan las comparaciones bélicas, no me gusta comparar la pandemia con una guerra, porque aparte soy especialista en desastres y la verdad es que no tiene nada que ver cómo se afronta una cosa y la otra, porque en una guerra el enemigo es francamente visible, acá no. Incluso a veces el enemigo aquí a veces es tomado como el propio ser humano que porta el virus, ¿no? Pero yo creo que debiéramos insistir cada uno en nuestros lugares de trabajo, de poder tener un espacio ya retirado el día de 15, 20 minutos, media horita como mucho, no más que eso, de poder comunicarnos y saber que estamos bien, que llegamos a nuestras casas bien, que vamos a comer, nada, andar hablando de cómo nos fue con este paciente, che, cómo se complicó esta operación, che, no sabes cuánta gente vio hoy. No, prohibido hablar de medicina, hablar de nosotros, ¿cómo estamos? Esa es una propuesta. Después tengo muchas más, si quieren las hago llegar, tengo mi PowerPoint con propuestas para la gente en general durante el encierro. Porque nosotros lo que estamos sufriendo son las consecuencias no de la pandemia, sino de la prisión preventiva. O sea, lo que estamos sufriendo ahora son las consecuencias psicológicas de lo que llamaron aislamiento social preventivo obligatorio. Todavía no estamos sufriendo nada que tenga que ver directamente con la pandemia. Recién Hugo creo que decía eso, justamente. Quisiera complementar a lo de Fabio. Sí. Juan, no sé si estás viendo el chat, hay algunas preguntas que creo que se contestaron, que preguntaba un colega cómo hacer para mitigar el estrés que estamos viviendo y preguntaba si servía hablarlo con pares, creo que Fabio recién lo acaba de contestar. Y Patricia nos contaba un poco esto de las olas que siguen, ¿no? De los pacientes cardiológicos que no están consultando y que los ven 2 o 3 semanas posterior a los infartos, con el infarto ya instalado. Y en esto Patricia preguntaba, y un poco la reflexión sería, yo voy a darle una vuelta de rosca a la pregunta, así como este aislamiento fue prepararnos para que el sistema aguantara al coronavirus. No nos estamos preparando para que el sistema soporte los trastornos de salud mental que nos van a quedar. O sea, hemos visto, ponemos camas de terapia, preparamos equipos de salud, diseñamos un test rápido en el CONICET argentino, vamos a ver si compramos respiradores. Digo, ¿y en la salud mental hemos visto algo? ¿Se preparó algo? Bien, buena pregunta, Hugo. Quiero sumarle a lo que planteó Fabio. Por ahí, mientras vos lo planteabas, Fabio, yo iba pensando en 3 grupos, a ver si lo compartís. Porque digo, es heterogéneo también los roles en esta pandemia. El grupo que está en contacto en línea de fuego, vamos a decirle el grupo A, es un grupo que por ahí, por lo que escucho, habla mucho del COVID. Y puede ser hasta desgastante estar todo el día informándose sobre el COVID. Y eso he visto que genera muchísimo estrés porque todavía, como dice Hugo, no vino y estamos todo el santo día hablando de lo mismo. Entonces, por ahí algo saludable para los equipos, que lo he visto en esta película sobre Vietnam, que estaba este autor tan carismático, era Good Morning Vietnam, que ponía música y tenía una radio él, y contaba chistes y demás. Digo, qué importante que el liderazgo recupere el humor en los equipos de línea de fuego.
que se corte un poco la racionalización que trata de simbolizar lo que no está, es infinita, más si hay alguien con tendencia a la obsesión por rasgos personales. El COVID, que no vino todavía, es un pensamiento crónico establecido desde las 8 hasta las 20 y sigue en la casa. Eso es muy ansiógeno para sí, para el equipo y también para el resto de la organización. Así que en ese caso yo diría un rato de COVID y después cortemos con el COVID si estamos en línea de combate. Grupo A. Grupo B, los que de alguna manera no están en esa línea, pero que están en un plano intermedio, que van y vienen, que no están totalmente expuestos, pero que pueden por ahí estar preparados para aprender y poder transmitir y facilitar contenidos, y creo que pueden estar las organizaciones, ¿no? Que es un poco los proveedores en las películas, que son los que llevan, los que traen, los que se ocupan medianamente de suplir a veces tareas que no son esenciales, pero que son afectivas, que hace a la presencia del contacto con el exterior dentro de una situación tan compleja. Alguien a quien llamar y a quien acudir en pedido de auxilio. Eslabón de enlace, ese grupo B. El grupo C, los que acompañan desde totalmente fuera de la situación, que yo diría que por ahí están viviendo un poco más, no tanto el estrés del contagio, sino más bien el estrés propio de la interrupción de sus hábitos laborales, familiares, sociales, en general, amistades. A eso yo les sugiero que puedan generarse un dispositivo de aprendizaje a mediano plazo, o sea, que no hagan solo esta actitud de ver series en carácter pasivo, sino que desplieguen actitudes activas de afrontamiento que tiene que ver con el aprendizaje de algo pendiente, reforzar algo conocido, que puede ser, que no sea la medicina, puede ser el arte, puede ser algo, pero que esté mañana. Lo que importa no es que yo vea un tutorial hoy, mañana tengo que seguir con la actividad, lo cual yo me proyecto un mañana posible, y eso hace que me cambie, me saque el pijama, me ponga con un mate, un café, me ponga con esa actividad, y que sea mi nueva actividad. Y particularmente para terminar esta idea, que estas reuniones que plantea Fabio, formales o informales, de trabajo o de amigos, generan la red para algo que se produce después de cualquier tragedia, que es, duele mucho no haber podido. Y es necesario caer en algún contexto vincular que te sostenga. Ahora no se sabe cuánto se está pudiendo, pero el impacto culpógeno, sobre todo los que estuvieron en la línea de afrontamiento, está esto de lo que no se pudo lograr. Si bien algunos tuvieron decisiones éticas más complejas de darle o no acceso a la salud en otras partes del mundo, aquí va a haber varios que se prepararon, que estudiaron y que se van a encontrar con el desenlace y el encuentro con la muerte, que ya de por sí para la medicina es fuerte, es parte de lo estresante de su naturaleza técnica, de estar ahí. Entonces es importante que existan esos equipos que van a colaborar en la recuperación de estas personas, porque van a poder mitigar esta idea de que tuvieron una responsabilidad sobre la decisión que tomaron, que en el momento acompañaron a esa decisión. Entonces ese apoyo en estas redes vinculares hace que se pueda reducir el impacto del estrés postraumático. O sea, es que Juan Pablo, cuando vos hablabas de estos tres subtipos, es perfectamente trasladable a aquellos psiquiatras que nos dedicamos a intervención en desastres, que dividimos la población en roja, verde y amarilla, donde la roja es directamente la víctima, en este caso, por ejemplo, del virus, el infectado. El amarillo es el que es justamente el voluntario, el que le lleva, el que lo conecta con el resto de los grupos, el que asiste, el que lo sufre pero más de forma un poco más periférica, y luego el verde es aquel que se va enterando de las cosas que suceden, pero es más periférico a las situaciones en sí, ¿no? E incluso las instituciones que van decidiendo cosas. Y por otro lado, cuando nos preguntan si algún organismo desde un lugar de la psicología o de la psiquiatría se fue preparando para esta situación, quiero decirles que es muy difícil a veces prepararse para algo que todavía desconocemos, y yo les hablaba de la paradoja, de esto de poder prevenir lo impredecible. Pero aún así,
hay gente que está más predispuesta que otra a tomar en serio el tema de la salud mental e ir pensando, e ir estudiando y estar al tanto de lo que va pasando con la población para darle contención, tanto como se le da contención a la persona que arroja un resultado de COVID positivo. A mí me desesperanzan a veces algunas palabras por parte de la dirigencia que debieran dar otro tipo de... Y no quiero con esto generar una polémica política aquí, pero tal vez habría que avisar a algunos dirigentes que con otro tipo de responsabilidad debieran pensar en que la angustia no es algo que la gente maneja porque sí, que la angustia es algo voluntario y que somos unos pelotudos por angustiarnos porque nos están cuidando. Yo creo que si desde la dirigencia se maneja ese tipo de información y el que se angustia es un sonso porque no se da cuenta que se lo está cuidando, se está descalificando enormemente lo que significa la angustia en aquellos que trabajamos con salud mental. Y que nadie se lo corrija también es gravísimo. Y realmente, lamentablemente, las asociaciones psiquiátricas y psicológicas en nuestro país están altamente politizadas y no sé hasta qué punto van a dar explicación o indicaciones a esto, porque están sesgadas políticamente. Lamento decir esto, ¿no? Bien, Fabio, pero es un buen momento para tomar dimensión, digo, este parate obligado en todos los ámbitos de la necesidad de salud mental. Digo, salud mental es un tema muy amplio. Por ejemplo, psicólogos en las escuelas, psicólogos en los hospitales de forma gratuita. Para el 50% no tiene acceso a muchísimos derechos y entre ellos la salud mental. Y eso puede a veces terminar con un conflicto criminal en términos de si hay adicciones y demás, pero parecería que ahí sí necesitamos insumos o disponemos de recursos para las cuestiones criminales. Respecto a algunos estudios que están haciendo de la inversión de los estados en América Latina en agendas, priorizando las cuestiones penales, eso habla de mayores efectivos en las calles, más patrulleros, más cárceles, más armas y demás, está quitándole inversión a la agenda de educación y salud, y a razón de 20 años no va a alcanzar el PBI para sostener los estados que van en esa línea, considerando estudios de la PNUD, del Banco también Mundial, de que la brecha entre el que más tiene y el que menos tiene se va aumentando en Latinoamérica. Debería haber en lo que sigue cierta actitud de compromiso político y de ir a buscarlo a la salud mental como una necesidad después de esta experiencia directa, de que no podemos tener un ámbito sin medianamente algún tipo de estrategia de resguardo de la salud mental. Aquí hablamos en el trabajo, pero creo que es extendible a otros ámbitos. No sé si quedó algo pendiente por ahí, alguien que quiera hacer un comentario, ¿no? De la gente que viene escuchando. Un comentario acá, Marcelo nos comenta que él vive en una ciudad más pequeña del interior y un poco un tema que Fabio había traído al principio de su intervención inicial, que ve como que su grupo de amigos que no son médicos, que no tienen que ver con el ámbito médico, con lo cual lo felicito, Marcelo, porque los médicos siempre tenemos amigos médicos, y está bien tener amigos de otros ámbitos, con otras visiones, pero ve que por ahí como él es el probable portador, como por su actividad, esto de que hablabas vos, Fabio, de las agresiones a los médicos en los edificios o demás, ve como que hay cierto alejamiento y que su cuarentena es más dura todavía por esta cuestión social hacia el médico como tal. Esto también es una carga más de estrés, obviamente, o sea, esto también nos afecta. O no sé cómo se interpreta esto. Nos aleja más, por eso por lo menos mientras dure esto, sabemos que nadie mejor que entre nosotros nos vamos a entender como compañeros de armas y vamos a poder charlar entre nosotros sin que nadie tenga esa discriminación latente o explícita
acerca de que podemos llegar a ser los vectores de la muerte, ¿no? Pasamos a ser de los héroes de la vida a los vectores de la muerte. ¿Viste el Eso caso tiene de que ver- Córdoba, Fabio, que hicieron esta denuncia a los médicos responsabilizándolos del contagio y fallecimiento de unos adultos mayores en un geriátrico? Eso también hace que dentro del desgaste que se va viviendo, también se sume el miedo a padecer un conflicto ético legal, lo cual también hace que uno caiga en un trato más protocolizado, a reglamento, más deshumanizante, ¿no? No juega un poco más, eso no ayuda, vamos a decir, a lograr un mayor compromiso y entrega de los profesionales, para nada. No, incluso ayuda a llegar mucho más rápido a la última estación del burnout, que es el abandono de las tareas profesionales, para buscar Claro. otro horizonte, teniendo una tarea o un ingreso de dinero que no ponga en riesgo nuestra matrícula, nuestra propia vida o nuestra libertad. Ustedes imagínense si a otras Sí. profesiones o quehaceres de la vida nacional estuvieran constantemente pendientes de la mala praxis, como en nuestro caso, donde constantemente están carancheando a ver en qué nos equivocamos para caernos encima. Hugo, no me gustaría que nos vayamos sin escuchar a algunos colegas, psiquiatras, psicólogos, psicólogas que están en la sala, por ahí tienen alguna percepción de cómo van viendo desde su rol, que puedan compartir. Sí, vi algunos especialistas de salud mental por ahí. A ver, que repaso mi pantalla. Si tienen deseos, digo, para abrir un poco que sea un ida y vuelta. Yo vi algo acerca del humor, Ajá. si era bueno o no. Sí. Está bueno. El humor siempre es bueno, Yo siempre tengo es sanador. Yo tengo Siempre un y cuando esquema más que algo se habló, pero lo quisiera poner formalmente. Hemos visto el caso de un suicidio en Manhattan de una médica que aparentemente no soportó tener que optar a qué paciente ventilar y a qué paciente no, o sea, tuvo que tomar la decisión de a quién dejar morir y terminó en un suicidio. Y seguramente, por ahí no nos enteramos, pero muchos médicos o personal de salud han terminado tomando la decisión más drástica de quitarse la vida. Digo, nosotros como equipo de salud, o sea, que vuelvo a la misma pregunta, pero lo quiero remarcar porque, a ver, para los invitados, los que no son anestesiólogos ni platenses, este Departamento de Bienestar Ocupacional nació intentando prevenir, es decir, nuestra postura como bienestar ocupacional no es ir atrás del problema como se puede pensar en una asociación de anestesiólogos que sirve a pescar adictos a los opioides y ponerlos en recuperación, sino que este departamento nació desde ver por qué tenemos adictos a los opioides, es decir, vamos a la prevención secundaria, porque primaria va a ser muy complejo, pero digo, nosotros como equipo de salud y como posibles enfermos de burnout o como compañeros de un posible quemado, ¿a dónde tenemos que apuntar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde podemos ver ese primer síntoma de decir, che, vos sabés que a fulano lo vi mal, ayer se fue mal de la guardia? ¿Qué acciones podemos tomar para prevenir que alguien que sabemos que la está pasando mal, la pase peor o tome una decisión equivocada? ¿Cuánta gente participó hoy de este Zoom? Llegamos a un pico de 48. Bien. Te digo que es un muy buen comienzo. Si vos te preguntás qué podemos hacer, bueno, una de las cosas que podemos hacer es esto. Hoy logramos estar 48 personas con ganas de cuidarnos entre todos nosotros, compartiendo lo que nos está sucediendo. Bueno, donde hoy Juan Pablo y yo fuimos los oradores, y
invitados para poder iniciar toda esta charla, pero que dio lugar a que luego se puedan abrir un montón de ideas, de escucharnos, de que alguien que pudiera estar sintiendo algo también lo pudiera decir. Esto es un ejemplo de lo que hay que hacer. Y el silencio es un ejemplo de lo que no hay que hacer, un poco siguiendo el lineamiento de lo que decía Juan Pablo. El silencio es tremendo. La invitación constante al diálogo y al expresar las emociones y los pensamientos. Yo, por ejemplo, una de las cosas que digo respecto al insomnio, que es algo muy frecuente en este momento, porque en este momento estamos en una etapa, la catástrofe tiene 3 etapas esencialmente. La etapa de preimpacto, impacto y postimpacto. Y después va a tener que ver con el correlato en el estrés postraumático, ¿no? Nosotros estamos en una etapa donde recién comienza el impacto. Las primeras sintomatologías que podemos ver son esencialmente irritabilidad e insomnio, y despertares frecuentes en la noche, nocturnos. Y una de las recomendaciones es escribir lo que nos pasa, porque no, es difícil a las 3 de la mañana llamar a un amigo. Pero bueno, cuando no se puede hablar con alguien, escribí lo que te está pasando, escribí la emoción que te está aconteciendo, escribí la sensación corporal que estás sintiendo. Y al otro día, comentalo con alguien. Pero estar invitando constantemente al otro a algo que tal vez el otro también lo necesita y no se anima. Pero, a ver, felicitémonos por este primer paso, donde hemos estado 48 personas reunidas por 2 horas alrededor de determinado tema, pero que en definitiva todos evidentemente estábamos motorizados por la necesidad de comunicarnos en este complejo disruptivo que se nos presenta hoy en el planeta. Sí, pensaba que, nada, ya agradecido por toda esta organización, al equipo SPA, a Luciana, Mayra, a Carlos Marchechi, a Javier Rodríguez, al equipo, a Hugo, Osvaldo, Ale, que somos un equipo transversal y venimos trabajando por todos estos temas, haciendo lo que se puede. Hoy nos lleva un poco más, ¿no? Si bien la ambición ya es muy alta, nos lleva un poco más esta experiencia, pero por ahí pensaba de que es necesario tener desafíos, a veces que sean posibles, ¿no? Y en este momento está bueno buscarse algo que uno pueda, tratar de lograr algo en el día que uno puede hacerlo, aunque le parezca que en algún momento distinto lo hubiese hecho, le parece algo fácil, y hoy parece un poco difícil. Por ahí está bueno eso. Primero, aceptar que uno no está 100% de ánimo. La aceptación me parece que es la mejor forma de empezar a transitar esto. Aceptar que esto vino para quedarse, con o sin cuarentena, con o sin vacuna. Y ahí está la pregunta más intrapsicológica que me gustaría dejarles, que es, sé lo que está pasando con la pandemia y la cuarentena, pero la pregunta más profunda sería, ¿qué me está pasando a mí con la cuarentena? Gracias, Juan, por tirar así, después de 2 horas de Zoom. Entonces nos quedamos todos pensando, no, pero es un buen disparador. ¿Qué nos pasa, no? Sí, ¿qué nos pasa? Bueno, acá estamos. Yo los felicito sinceramente, y no necesito quedar bien con nadie realmente, porque aparte no es mi estilo, porque han tenido una organización excelente, de lujo. Y esto habla de la capacidad organizativa que ustedes tienen. Sería una pena que ustedes no se den cuenta, no reflexionen acerca de la capacidad organizativa que ustedes han tenido para seguir organizando. Tienen una capacidad operativa enorme. Eso es lo primero que tal vez hay que reflexionar. Mañana cuando se junten, no sé, no se junten virtualmente o no, pero tienen mucha capacidad para generar salud en la gente que ustedes decidieron cuidar, y en ustedes mismos cuidándose entre ustedes.
Yo en el meeting pasado de vedettes de la psiquiatría mundial, no terminamos a los cuchillazos porque bueno, había una pantalla de por medio. Pero cada uno con su teoría, cada uno con su esquema, hasta que el mayor de todos dijo, bueno, el mayor de todos es el doctor Moti Beniacar, que comenzó con su primer tarea de estrés postraumático y estrés disruptivo, siendo parte del ejército israelí en la guerra de los 6 días. Como para que más o menos les muestre con algunos abuelos que me codeo, con mucha experiencia. Hasta que él dijo, bueno, basta, porque esto es una guerra de egos. Cosa que no he visto acá. Entonces tiene una capacidad operativa enorme. Así que yo confiaría en la capacidad operativa que ustedes tienen para realizar, para progresar y para plantear necesidades. No desperdiciaría esta capacidad humana que ustedes tienen. Hugo, como presidente de la Sociedad Platense de Anestesiología, bueno, quería hacer unas palabras. Creo que ya llevamos casi 2 horas. No quiero ocupar tu rol, Hugo, simplemente antes de que vos digas las últimas palabras, agradecer en primer lugar la presencia de todos los inscriptos y los que estuvieron. Obviamente la presencia de Fabio, con quien, bueno, tenemos un conocimiento personal desde hace tiempo ya, lo cual disfruto semana a semana. La exposición de Juan Pablo, a la cual ya nos tiene acostumbrado también con su aporte, y a todo el grupo del bienestar ocupacional de la Sociedad Platense de Anestesiología. Espero que esto haya servido como al menos disparador para la gran mayoría de nosotros, para tomar conciencia de la situación a la cual nos estamos enfrentando y poder hacer algo al respecto, al menos para mitigar nuestro daño, o el futuro daño. Así que bueno, muchas gracias por este momento compartido y seguramente vamos a poder repetir esto en algún momento. Te cedo la palabra. Bueno, indudablemente, bueno, el chat se puso picante ahora, es como que nos cuesta, pero todos empezaron a intentar expresarse y decir lo que les pasa. Obviamente es difícil romper el hielo, sobre todo cuando no nos conocemos entre nosotros, sacando los que somos anestesiólogos de La Plata y algún conocido que hay por ahí. Fabio, muchísimas gracias por haber participado de este encuentro. Lo mismo para Juan Pablo. Pero bueno, Juan Pablo es más de la casa, entonces también por ahí le podemos no agradecer, pero no importa. Y muchísimas gracias a todos aquellos que se sumaron a esta iniciativa. Y la verdad que nosotros sabemos que hay una necesidad importante en la salud mental y estamos en este proceso porque la gente se empezó a animar a decir, che, me pasan cosas, vos sabés que está bueno estos encuentros, poder consultar, poder hablar. Así que en este camino estamos y esperamos que les sirva a las personas. Y también un poco lo que decíamos, Fabio, siempre intentamos tener multiplicadores, o sea, que en cada uno de nuestros pares, que somos médicos que no hacemos salud mental, tengamos 4 o 5 herramientas, que nos llevemos 4 o 5 herramientas para que cuando estamos compartiendo la actividad con otro colega, se la podamos transmitir. Y me parece que estos encuentros sirven sobre todo para eso. Transmitimos algunas herramientas y podemos lograr algo, podemos lograr algo. Incluso también esa herramienta de desmitificar. Che, ¿vos estás bien? ¿No te parece que necesitas hablar con alguien de salud mental? Pero no estoy loco, no digo que estás loco. O sea, todavía ese viejo prejuicio. Así que bueno, gracias a todos con estas 2 horas de meeting. El meeting está grabado, así que va a estar en la plataforma para sacarse las dudas. Los Y materiales, seguramente... Hugo,
tanto creo que los materiales que expusimos con Fabio están disponibles, ¿no? Así que eso después se los alcanzamos por si quieren recuperar alguna idea y demás. ¿Va a estar en YouTube? Esto lo pregunto porque ustedes han tomado la posta en una reunión de médicos acerca de la salud mental, mucho más que las asociaciones de salud mental. Y, bueno, son las paradojas del ser humano, ¿no? Y estaría muy bueno que muchos colegas, de hecho aquí hemos visto cardiólogos, gastroenterólogos, hemos visto de todo, no hemos visto solamente anestesiólogos, ¿no? Psicólogos, ha habido, ¿no? Por ahí Te redoblo la apuesta, Fabio. Te redoblo la apuesta. Si hay personal de gestión de otras sedes, de lo que sea, que por ahí empuje otro encuentro con otra temática, otros oradores y acompañar. Me parece que puede ser esto que proponías de un liderazgo compartido, capitalizar los encuentros a partir de que se sume así, que alguien como que esa cosa que dicen de te invito a comer, el que pone la casa cocina, bueno, podemos aplicarlo un poco acá. Mirá, acá dicen que hay radiólogas, enfermeras, obstetras, psicólogos, radiólogos, hay una anestesióloga del Uruguay. La verdad que bastante interesante. Bueno, han logrado una heterogeneidad realmente enorme. Fabio, la Sociedad Platense tiene una página de Facebook, así que ahí vamos a colgar el Zoom. Va a estar muy ahí. Bien, bárbaro, lo voy a compartir. Bueno, los dejamos. Habrá otros, así que ya se van a enterar, va a tener difusión, y muchas gracias a todos. Hasta luego, un gusto.